Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen la tecnología y el derecho. Programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy platicaremos del derecho electoral y las tecnologías de la información. Para ello, contamos con la presencia de la profesora Mariana Calderón Aramburu. Ella es licenciada en Derecho, maestra en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es profesora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con gran experiencia en materia electoral al haber colaborado en distintos órganos relacionados en la materia y es hoy directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, lugar en el que se enfoca en atender asuntos relacionados con la defensa de la democracia y la protección a los derechos humanos. Comenzamos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho fundamental la posibilidad de votar, ser votado y el derecho de asociación. El derecho electoral está constituido por un conjunto de principios encaminados a regular las elecciones y la participación de la comunidad en general y de los partidos políticos. Precisamente incluye normas vinculadas con los requisitos para acceder a cargos de elección popular, para la fiscalización de los recursos públicos entregados para la organización de campañas y la asignación de espacios en los medios de comunicación, constituyendo precisamente todos estos principios, normas y reglamentos el sistema democrático electoral de nuestro país. Al respecto, las tecnologías de la información han desempeñado un papel fundamental en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos. Mariana, qué gusto que hayas decidido aceptar la invitación para poder platicar en este programa Abogacía Digital del derecho electoral y la tecnología. Nos sentimos muy honrados con tu presencia. Al contrario, Paulina, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y gracias a la Barra por esta invitación. Mariana, me gustaría que pudiéramos empezar platicándole a la audiencia en qué consiste el derecho electoral. A ver, el derecho electoral, vamos a usar una definición de Dieter Nolen. Nos dice que van a ser todas aquellas normas, leyes, autoridades, disposiciones que regulan lo que es una elección, lo que es un proceso electoral, desde la forma en la que la ciudadanía va a participar hasta cómo se van a contar los votos y cómo se pueden impugnar y reclamar ante una autoridad. Es un derecho, o la materia electoral es muy joven, es muy reciente, a diferencia de lo que puede ser el derecho civil. La materia electoral lleva construyéndose, 46 años, ¿no? Recordemos que en México teníamos un partido que desde 1929 estuvo en el poder. Entonces, la regulación era muy simple, porque eso permitía que siguiera el partido. Exactamente. Entonces, la materia electoral, digamos que empieza una etapa de transición y empieza a construirse, yo calculo que en 1977, cuando se establece que va a haber estos famosos diputados plurinominales que permiten que otros partidos empiezan a involucrarse en el Congreso, ¿no? Y en la toma de decisiones. Entonces, estamos hablando de algo muy reciente, que podemos decir que sigue en construcción. Por ejemplo, el IFE se crea en 1990. O sea, sí, hace algunas décadas. No es nada, ¿no? Sí, nada. Y ahí también se crea lo que era el entonces TRIFE, que era la autoridad jurisdiccional, el tribunal que iba a resolver todas las controversias. Entonces, es un derecho muy nuevo, muy reciente y por lo tanto muy cambiante. Oye, Mariana, entonces, con base en este derecho nuevo que estamos comentando, ¿qué autoridades en la actualidad están involucradas en la materia electoral? Mira, tenemos dos ámbitos de competencia, lo que va a ser el ámbito federal y lo que va a ser el ámbito estatal. Entonces, en el ámbito federal, y federal nacional, porque recordemos que es un Instituto Nacional Electoral. Es un Instituto Nacional Electoral, la autoridad administrativa,
que va a ser la encargada de hacer y de realizar estas elecciones. Es un órgano constitucional con total autonomía, no depende de absolutamente nadie. Sus decisiones y toda su administración depende nada más de quienes lo integran. Y ese es el Instituto Nacional Electoral. Y ese Instituto Nacional Electoral tiene esta dualidad. Es un órgano nacional que coordina y dirige a los institutos locales, a los OPLES, a los famosos OPLES, en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, es la autoridad máxima en materia de fiscalización. Fiscaliza todos los recursos, tanto federales como estatales. Es el encargado de establecer dónde se van a ubicar todas las casillas. Es el encargado de establecer la coordinación o cómo se van a imprimir todos los materiales electorales. Sí. Exactamente. Es quien decide quiénes integran los organismos públicos de los estados. Entonces tiene esta dualidad, pero también es el encargado de hacer las elecciones a nivel federal, ¿no? Y en materia de controversias, por ejemplo, tenemos este órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué acontece o ante qué autoridad tendríamos que ir cuando existe alguna controversia en materia electoral? Tenemos un tribunal electoral. Es una instancia del Poder Judicial de la Federación que se encarga de resolver de manera especializada los temas electorales. Eso va a ser a nivel federal. Oye, Mariana, y ahora que platicas de las elecciones, de la forma en la cual se organizan, de este derecho constitucional que tenemos los ciudadanos a votar y ser votados, ¿qué papel han jugado las tecnologías en materia de derecho electoral? Ese es un tema muy interesante porque fíjate que la tecnología ha permitido totalmente modificar y potencializar lo que es el ejercicio de los derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Entonces, a través de la tecnología se ha logrado potencializar y acercar a las autoridades hacia la ciudadanía, ¿no? Y aquí te hablaba hace unos minutos de las autoridades federales, pero ojo, también tenemos a las locales. Todo este modelo de un organismo constitucional autónomo administrativo, el poder jurisdiccional, también va a estar aplicado en los estados. Entonces tenemos INE, Tribunal Electoral y Fiscalía que ve delitos, y también tenemos a nivel local los OPLES y los tribunales locales. Y entonces, ¿qué pasa con las tecnologías? Acercan a todos estos organismos, tanto a nivel federal, nacional, como a nivel estatal, a los ciudadanos. ¿Existe un órgano en materia electoral, en cada una de las entidades federativas? En cada una de las entidades federativas hay un OPLES, se llaman OPLES, que es organismo público local especializado en materia electoral. Okay. Y existen tribunales locales. Y también existen autoridades persecutoras de delitos electorales, ¿no? La Fiscalía General de la República tiene su organismo, se llama la FICEL, que es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y cada fiscalía estatal también va a tener a su organismo autónomo, bueno, no es autónomo, pero bueno, es parte de la fiscalía, que se encarga de perseguir los delitos electorales. Entonces, la tecnología ayuda a que estas autoridades puedan ir o llegar hacia la ciudadanía, permitiéndoles pues no solamente ejercer el voto, sino también en dado caso que detecten alguna irregularidad en la elección o que quieran levantar la mano ante una controversia, pues puedan presentar las demandas o los reclamos correspondientes. Efectivamente, y hay un sinfín de ejemplos que te puedo puntualizar de cómo están justo relacionados y cómo se ha potencializado el ejercicio de derechos y el acceso a las autoridades. Mira, te voy a poner un ejemplo. Credencial de elector. Algo tan básico y tan simple como la credencial de elector nos permite o ha permitido tener mucho más claridad y mucho más certeza en el ejercicio del voto. La credencial de elector es un documento que garantiza el derecho a la identidad en México. Ve la amplitud que tiene. Pero ¿sabes? Tiene alrededor de 25 medidas de seguridad. Tú ve el detalle de la credencial de elector y vas a ver que tiene códigos, que tiene hologramas, que tiene un sinfín de elementos y de requisitos de seguridad. Y eso solo se puede hacer gracias a la tecnología, ¿no? Entonces ve cómo la tecnología va ayudando a potencializar nuestros derechos, a protegerlos y también a acercarnos a las autoridades. Claro, de hecho, yo recuerdo que la primer credencial de lector era un pedacito de cartón, que estaba enmicado, que contenía la información, tenía tu clave de lector y bueno, era perfectamente falsificable, pero ahora con todos estos elementos que tiene la credencial de lector hace cada vez más difícil que se pueda clonar una credencial de lector, por ejemplo, falsificar. Efectivamente, pero sí es importante decir, México tiene una de las credenciales de lector más avanzadas en todo el mundo, históricamente. Desde hace varios años la credencial es muy moderna, ¿no? Y siempre vamos a la vanguardia.
Entonces sí tenemos una gran credencial de elector y gracias a la tecnología, ¿no? Y por eso un poco hay que concientizarnos de lo que implicaba lo peligroso de una modificación constitucional que debilitara la instancia. Porque ve, no nada más se garantiza el ejercicio de una elección o la participación de la ciudadanía, sino que también el Instituto Nacional Electoral garantiza la identidad. No hay otro mecanismo de identificación gratuito en el país que nos permita, ¿no?, poder identificar. Es cierto, porque si consideras el pasaporte hay que pagar, la licencia de conducir también, y este se ha convertido en un documento que nos permite identificarnos. Y ahora también en el tema de la tecnología, por ejemplo, platícanos en relación a la influencia que ha tenido en la integración de los padrones, por ejemplo. Claro, ese es otro ejemplo, porque la modificación al padrón electoral es constante, ¿no? Constantemente tienes nuevos registros de electores, tienes desgraciadamente gente que falleció, entonces toda la tecnología va permitiendo la actualización, ¿no? Pero también, hablando de este acercamiento con las autoridades, pues las autoridades han diseñado una serie de herramientas y de aplicaciones para que la ciudadanía pueda estar en constante comunicación, darle seguimiento al proceso electoral, saber dónde van a estar ubicadas sus casillas el día de la jornada electoral. Y, por ejemplo, ahorita el INE está realizando una aplicación para que todos los ciudadanos podamos verificar la certeza de una credencial de elector. O sea, por ejemplo, si tú vas a hacer una transacción con alguien, sí, tienes su credencial de elector y puedes verificar si es verdadera o es falsa, ¿no? Y entonces, para el ciudadano ya puede tener un grado de certeza respecto al actuar de otros ciudadanos en transacciones. Qué interesante, porque es un sistema que solamente estaba a disposición de los fedatarios públicos, por ejemplo, o del sistema financiero, para cerciorarse de la identidad de las personas y que el documento que presentan es veraz, pero ahora va a ser una maravilla que lo podamos utilizar como particulares. Efectivamente. Oye, Mariana, y en cuanto a, por ejemplo, el ejercicio del derecho al voto, ¿existe la posibilidad de que ciertas personas puedan votar a través de medios remotos, por ejemplo, con el uso de la tecnología? Mira, aquí me voy a concentrar en dos temas particulares. Primero, el voto desde el extranjero. Esta elección se va a poder votar a distancia haciendo uso de herramientas tecnológicas de Internet. Entonces ve que avance, ¿no? Del 18 de mayo es bien importante que tenga nuestro auditorio presente. A partir del 18 de mayo hasta el 2 de junio, aquellas personas que se han registrado en el extranjero podrán ejercer vía Internet el voto. Pero también te quiero platicar aquí de otra herramienta bien interesante, que es los módulos de votación electrónica. Las casillas para votar electrónicamente. Sí. Esa es una tecnología que se ha implementado en algunos procesos electorales. Por ejemplo, se hizo una prueba piloto en Hidalgo, en Aguascalientes. El año pasado en el Estado de México se montaron, creo que fueron como 164 módulos de votación digital. Y eso nos va a permitir empezar a transitar hacia un modelo de voto electrónico totalmente, ¿no? A través de estas casillas digitales, por así decirlo, o módulos de recepción digitales. Ha sido paulatino, se está haciendo de manera paulatina, no ha sido inmediato, pero bueno, hacia allá creo que vamos, ¿no? Ese va a ser el futuro, una votación que se pueda digitalizar totalmente. Entonces, con todos estos elementos, digamos, que estamos platicando, que está considerando el derecho electoral para incorporar las tecnologías de la información, ¿cómo pudieras resumirnos tú cuáles son las ventajas de utilizar en materia electoral las tecnologías de la información? A ver, tiene muchas ventajas. Y la primera y más evidente es la parte económica. El uso de tecnologías va a reducir los costos, tanto humanos como materiales. Reduces la elección, yo creo que a una mitad o a mucho menos. Otra ventaja también permite que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda votar. Que el ejercicio del voto no esté sujeto a tener que estar el día de la jornada electoral en México. Ese es otro gran avance, ¿no? Sí, o por ejemplo que tienes que salir por alguna cuestión, tienes tu domicilio en la credencial de elector en la Ciudad de México y por alguna cuestión médica te tienes que trasladar a alguna otra entidad federativa y ya no pudiste votar. O incluso tienes que viajar al extranjero, tú no sabías, no te habías registrado que ibas a votar en el extranjero, entonces te impide ejercer el voto. Por supuesto. Entonces ve cómo lo va a facilitar. Pero bueno, por el otro lado tenemos que
hay otros puntos que también se tienen que valorar, ¿no? Porque si bien tiene muchas ventajas reales, como que también permite que el conteo sea muy rápido, ¿no? Y eso te da mucha certeza. Si tienes un conteo mucho más rápido, eliminas factores de controversia. También tienes ciertas cuestiones que han impedido que ya sea una realidad en todo el país. Por ejemplo, tienes un gasto de inversión muy alta. Tienes el tema de la seguridad, tienes que estar invirtiendo mucho en seguridad, porque puedes tener sujeto el sistema a hackeos. Entonces, ha sido un tema, Paulina, de construcción de confianza. La verdad es que yo creo que las cosas nos dirigen hacia allá. Los avances tecnológicos nos van a obligar a que eventualmente transitemos hacia un modelo digital del voto, del ejercicio del voto, para potencializarlo también. Pero, pues tenemos ciertos miedos o ciertas resistencias por parte del electorado a creer que realmente nos va a dar certeza. Acuérdate que la certeza es un principio constitucional que debe estar totalmente garantizado en un proceso electoral. Y todavía las tecnologías no nos permiten, o el uso de esta tecnología no nos permite tener certeza absoluta de que sí realmente se va a garantizar la protección del voto. Claro, hay muchas personas que tienen miedo todavía a llevar a cabo incluso transacciones de cualquier tipo, celebración de contratos, operaciones financieras a través de medios electrónicos y prefieren hacerlo en papel. No me imagino cómo sería si cambiáramos de un día para otro todo este esquema de voto a cuestiones digitales. La gente en realidad no estaría pues con plena confianza de que su voto se va a contar o de que votó de manera correcta o que el día de mañana pues esto no vaya a ser alterado por parte de un hacker. Efectivamente, tú ves el simbolismo que hay detrás de cualquier proceso electoral. Vas a la casilla, recibes tu boleta, tachas la alternativa que consideres oportuna, tú cierras tu boleta y la pones y la colocas en la urna. Y sabes que tus vecinos lo van a contar, ¿no? Y puedes incluso estar fuera pendiente de cómo será el conteo. Claro. Entonces es algo muy material y muy palpable. En el momento que llegas a una aula, o a una urna digital, aprietas un botón y ¿dónde cayó tu voto? Exacto. ¿Cómo se cuenta? ¿No? Y más con todo el miedo que todavía tenemos a las medidas de seguridad y al hackeo, que es una realidad. Pero bueno, yo creo que vamos a ir paulatinamente avanzando poco a poco hasta llegar a digitalizar absolutamente todo. Oye, Mariana, ¿y cuál ha sido, con todas estas tecnologías de la información, las redes sociales, el papel que ha jugado ahora en las elecciones la tecnología? Híjole, ha potencializado todos los derechos. Tú imagínate, al fin de cuentas, antes teníamos un modelo de comunicación en el cual los ciudadanos recibíamos información a través de radio y televisión. Sí. ¿No? Entonces veíamos anuncios, veíamos spots publicitarios, personas muy participativas iban a mítines, a reuniones, pero era todo nada más recibir información. A través de la tecnología y concretamente a partir del uso de Internet y de las redes sociales, los ciudadanos nos hemos vuelto parte del debate. Nos hemos vuelto parte del discurso, nos hemos vuelto actores relevantes. Claro. Al fin de cuentas, el Internet y las redes sociales son medios horizontales de comunicación. Entonces, en cualquier red social, eres tan importante tú como el propio actor político. Tus mensajes democratizan la comunicación. Entonces, ve el gran cambio que se ha dado. El día de hoy, como ciudadanos, nos hemos empoderado a participar en el debate, en la comunicación. Entonces, ha sido abismal lo que hemos evolucionado en unos años en cuanto a participación ciudadana. El día de hoy cuestionamos mucho más, el día de hoy discutimos mucho más y eso ha modificado totalmente el escenario de la ciudadanía en este entorno. Que en realidad esto es una espada de doble filo, porque por un lado puedes participar, pero por otro lado, ¿cuánta información circula en redes sociales que no es real? Claro, totalmente. Mira, aquí no se nos puede olvidar que tenemos en el eje central a la libertad de expresión. La libertad de expresión es la que le da sentido, o más bien de la que surge, de cuyo ejercicio surge la discusión en redes sociales. Entonces, si bien nos ha permitido potencializar todo, también hemos visto que se ha colisionado el ejercicio de la libertad de expresión libre y desinhibido con otros derechos. ¿Por qué? Porque en el acceso a redes sociales o en el discurso o discusión en redes sociales hemos visto cómo se pueden afectar el derecho a la privacidad, el derecho a la honra,
Sí, a tu intimidad. a tu intimidad, Sí. por supuesto, ¿no? Entonces, se ha generado pues esta colisión de derechos que tiene que ser discutida y que tiene que ser analizada. Y aquí me voy a concentrar en 4 ejemplos. A través de redes sociales se puede haber potencializado la violencia política de género, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los temas que está ahorita en la discusión. Otro tema es las fake news, noticias Sí. falsas. Sí. Es facilísimo tomar un teléfono y decir lo que sea y que la gente le dé credibilidad. Sí, y que lo sigan repitiendo y lo mandan a sus redes sociales, entonces ya una mentira se la creen y se vuelve casi una realidad. Sí, y es verdad absoluta. Sí. Y nadie lo cuestiona. Entonces, ese es otro tema que ha llegado justo a demostrarnos esa colisión de derechos y lo delicado del manejo. La equidad en la contienda es otro. A través de redes sociales puedes potencializar desequilibrios en la participación de actores políticos, ¿no? Y finalmente el discurso de odio. ¿Cómo? A través de las redes sociales el discurso de odio se ha potencializado. Entonces, estos 4 elementos los vemos ahí inmersos, ¿no? Frente al ejercicio libre de la expresión. Sí, sí, claro. De hecho, en este último punto que señalas, pues cuántas gentes crean perfiles falsos para hacer comentarios denostativos o denigrantes respecto de algún candidato, ¿no? Y no hay forma de callarlo, de taparlo, de decir no es cierto, porque la gente se va con la idea de que es lo que opina la mayoría de las personas y en realidad son robots que fueron creados para ese efecto. Efectivamente, ¿no? Ese es un tema muy relevante. Y ahí necesitamos una comunidad muy participativa y necesitamos mucha responsabilidad de las y los ciudadanos en el manejo de la comunicación, en el manejo de las redes sociales y también en ser mucho más exigentes en cuanto a qué recibimos de información, mucho más críticos, mucho más analistas, ¿no? Oye, Mariana, un último mensaje que te gustaría dirigir a los jóvenes abogados o futuros profesionistas que nos están viendo en torno a la importancia de las elecciones. Por supuesto, participen. El futuro del país está en manos de todas y todos los ciudadanos, pero en particular de las y los jóvenes. Tienen una gran responsabilidad en este proceso electoral y tienen que ir a las urnas a ejercer de manera libre el voto. Utilicen las redes sociales como mecanismo de participación, infórmense, pero también sean muy responsables en cuanto a lo que comentan, en cuanto a lo que opinan y en ir a participar, en ir a votar, en volverse parte de esta fiesta ciudadana. Claro. Pues muchísimas gracias, Mariana. Excelente plática. Muchísimas gracias también por el mensaje. Considero que es de gran relevancia en estos tiempos que podamos ejercer los derechos que tenemos, digamos, como seres humanos y sobre todo el derecho al voto, que es algo que debemos ejercer siempre, en todo momento, de forma responsable e informada. Como pudimos observar, las tecnologías de la información han desempeñado un papel sumamente relevante en el sistema democrático electoral de nuestro país, lo que ha generado grandes beneficios en cuanto a la eficiencia de los procesos electorales y a su transparencia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de su programa Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Hasta la próxima.